Vamos a cantar a capelo esa última frase muy bonita. En mi vida ha sido bueno. A capelo toda la iglesia, por favor. Así que dice: en mi vida ha sido tan fiel esa porción. Todos juntos, por favor. Entónenla todos juntos. En mi vida ha sido bueno. Cántale al Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Fuiste con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más. Yo cantaré de la bondad de Dios. Un aplauso al Señor. Oremos. Padre, qué verdad tan hermosa dice este canto. Tú has sido tan fiel con cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Tan fiel que aquí nos tienes el día de hoy. Damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu compasión. Y pedimos por nuestros hermanos que no están con nosotros debido a que están enfermitos. Pedimos que tú toques sus cuerpos físicos, que los restaures y que pronto podamos reunirnos aquí todos juntos para seguirle cantando a este Dios tan fiel como tú. Así que te damos gracias y pedimos que ahora tu palabra, Señor, sea el sello que marque nuestros corazones. Que al ser expuesta el día de hoy, esa palabra venga con el propósito que siempre tú la mandas, de corregirnos, de instruirnos, de que podamos nosotros ser enseñados por tu Espíritu, Señor. Así que pedimos que tu Espíritu Santo use esta palabra el día de hoy para traernos convicción, y si es necesario que nos arrepintamos, que podamos correr a tus pies. Así que unge con tu Espíritu Santo a este siervo y a toda la congregación entera, para que podamos disfrutar de la enseñanza que viene. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bien. Los jóvenes del grado 6 al 10 pueden empezar a salir a su clase el día de hoy. Recuerde, tenemos clases para ellos los domingos en los 2 servicios y el miércoles también. Y tenemos otro grupo de jóvenes adultos que están unidos a Paraíso, que son del grado 11 hasta 25, 26, Jonathan, 29. Bueno, pues están solteros nomás, ¿verdad? Están. Y varios de ellos han empezado, quieren trabajar con los jóvenes, y aquí están ellos sentados un grupito y vamos a empezar a trabajar. Van a estar a la entrada, van a estar a la salida, invitando a los demás jóvenes. Necesitamos trabajar con la juventud y ellos están dispuestos a trabajar. Así que vamos a apoyarlos en oración y desde luego darles un lugar en el santuario para que se puedan reunir ellos y puedan atraer a más jóvenes, para que de esa manera los jóvenes puedan escuchar la palabra del Señor. Bien, sin más, no se le olvide, ya huele a Cristo. Entre más pasa el tiempo, más huele a Cristo. Y un saludo a toda la iglesia. ¿Cómo se encuentran, iglesia? Bendecidos, prosperados, en victoria. Amén. Amén. En el primer servicio teníamos a una uruguaya, mi esposa. Ella fue la que dijo: con el Cristo hay una uruguaya. Muy bien. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 5. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5 tenemos el día de hoy una historia fascinante. Espero que el día de hoy usted preste atención a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y el título del mensaje se llama: Jesús nos invita a seguirlo. Jesús nos invita a seguirlo. Follow me, ¿verdad? En inglés dice el Señor, sígueme, ¿okay? Y el tema es el Hijo del Hombre. Así que, sin más, si ya tiene Lucas capítulo 5, entonces por favor, acomódese bien y póngase de pie en Lucas capítulo 5 y vamos a leer la escritura inmediatamente. Lucas capítulo 5. I got it, ya lo tengo. Sigue enseguida el capítulo 4, hermanos, si no sabía, ¿ok? Vamos a leer despacio esta porción, ¿ok? Lleva como título La pesca milagrosa, pero dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
¿Qué querían escuchar? La palabra de Dios. Verso 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de las barcas, la cuadra de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Tome asiento, por favor. No hay duda, familia en Cristo, que Jesús es el mejor maestro, el mejor rabino de la historia. ¿Por qué? Porque su mensaje siempre fue claro, sencillo, pero poderoso. Y leímos al último del capítulo 4, en Lucas 4, 42 al 44, que se levantaba muy de mañana para ir a lugares desiertos. Y usted y yo sabemos cuál era la disciplina de Jesús, o la costumbre, como decíamos anteriormente, o los buenos hábitos de Jesús. Él oraba, muy de mañana se levantaba a orar. Y yo me preguntaba, y le quiero preguntar a usted: ¿tiene usted este buen hábito? Llámele costumbre o buen hábito, como usted le quiera llamar, pero ¿es usted una persona de oración? ¿Tiene usted rodillas de camello como Santiago? ¿O tiene sentaderas de chango como los cristianos del siglo XXI? Porque los que ahí están aparte de las sentaderas, tantos sentados a ver televisión o Facebook, ¿no? Él se apartaba a lugares desiertos. Ahora, note usted la diferencia entre Capernaum y Nazaret. Al empezar el capítulo 4 leímos que de Nazaret lo expulsaron. Lo querían despeñar, lo querían matar, porque Jesús dijo que Él era su Mesías. Y ellos decían: no encaja, es el hijo de José y el carpintero. Pero acá en Capernaum nos dice que la gente le rogaba que se quedase con ellos. Y les dijo: no, es necesario que yo también vaya a otras ciudades, y note, y que anuncie el evangelio del reino de Dios. Verso 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Pero aquí en el capítulo 5 de Lucas, capítulo 5, lo encontramos cerca del lago de Genesaret. Este lago tenía varios nombres, se llamaba Mar de Galilea también, o de Cineceret también le llamaban anteriormente. Todo dependía en qué lugar, así le llamaban a este lago. No era muy grande, no era un mar, era un lago. Sin embargo, tenía diferentes nombres. Pero como ya miramos en el capítulo 3 y 4 de Lucas, que miramos que hubo 4 testigos que nos dijeron que Jesús era el Hijo de Dios. Recuerda el primero, Juan el Bautista. Él dijo que a él le reveló el Padre sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que posa sobre él. Ese es el Hijo de Dios. Después, una voz desde el cielo dijo audiblemente el Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después, en el capítulo 4, miramos al mismo Satanás diciéndole a Jesús: puesto que tú eres el Hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Puesto que tú eres el Hijo de Dios, échate abajo. Satanás reconociendo quién era Jesús. Y después miramos que la misma escritura, a diestra y siniestra, nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, en esta historia que tenemos frente a nosotros, vamos a mirar 5 atributos del Hijo de Dios. Porque si Jesús es Dios, Él tiene sus atributos especiales. Hay atributos divinos que solamente son de Dios. ¿Qué es un atributo? Un atributo es una característica, es una cualidad,
Más que todo puse mis notas aquí, es más que todo, se refiere a los aspectos de su esencia o de su naturaleza. Y hay atributos únicos o absolutos que son solamente de Dios. Y vamos a mirar cuando menos 2 aquí de ellos. Pero también hay atributos morales que comparte con nosotros, como es su santidad, como es su amor, su misericordia, lo comparte con nosotros. Pero hay atributos que son su omnisciencia, su omnipotencia y su inmutabilidad, que solamente son atributos de Dios. Así que algunos atributos vamos a mirar el día de hoy. Así que vamos al grano inmediatamente. Primer atributo que miramos en la persona de Jesús aquí. Jesús es la fuente de la verdad divina. Versos 1 al 3 de Lucas capítulo 5. La fama de Jesús había crecido. Había crecido tanto que dice que multitudes le seguían. Y aquí Lucas nos dice que cierto día, no dice cuál día, pero cierto día, mientras Jesús predicaba, multitudes se abalanzaban sobre él. Note, había las multitudes que lo apretujaban, que lo presionaban, que lo puchaban. Él estaba junto al mar o al lago de Genesaret. Pero la gente venía, dice ahí, para escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Yo me pregunté, y le pregunto a usted, ¿a qué venimos a este lugar? ¿Venimos a ver cómo viene vestida la hermana? ¿Si se trae un zapato de un color y otro de otro color? ¿Venimos a ver si viene peinado el pelón? ¿A qué venimos a la iglesia, hermanos? Venimos a escuchar la palabra de Dios, hermanos. El día que usted no tenga eso en su mente, usted viene a perder el tiempo. Usted viene a murmurar, viene a hacer otras cosas. Pero al momento que usted diga en su corazón en la mañana, Señor, hoy voy a la iglesia porque voy a escuchar la palabra de Dios, usted será bendecido. Es lo que dice aquí, venir a escuchar la palabra de Dios. Algunos quizás venían por algún milagro, porque era muy famoso el Señor hacer milagros, pero venían a escuchar la palabra de Dios. Debería hablarnos eso a nuestro corazón. ¿A qué vengo yo? ¿A qué vienes tú? Y estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. Ojo, este lago es mejor conocido como el mar de Galilea, como le mencioné hace rato. Pero Lucas lo menciona como el lago de Genesaret. Y ese nombre se deriva de una ribera muy fértil que está a un lado del lago. Por eso le llamaban así, lago de Genesaret. Muchas de estas personas estaban allí porque siempre hay gente convenenciera dentro de todo lugar donde hay muchas personas reunidas. Hay gente que se reúne por interés nada más. Muchos venían por el milagro. Hoy en día usted marque que va a haber noche de milagros y el gentío se va a venir aquí, a este lugar. Porque hay mucha gente que anda buscando eso. Pero la mayoría dice que venían a escuchar la palabra de Dios. La frase de Dios indica esto. Escúcheme por favor. Que las personas querían oír a Jesús hablando la palabra que venía directamente de Dios. En otras palabras, cuando Jesús hablaba, Dios le estaba hablando a ellos. ¿Nota qué importante es esto? Hermanos, esta es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos. ¿En qué? En justicia. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre y la mujer de Dios seamos maduros. Dice perfectos, pero la palabra es maduros, enteramente preparados para toda buena obra. O sea que debemos de venir a escuchar la palabra de Dios. Ella nos va a instruir, ella nos va a corregir, como vamos a mirar el día de hoy en la vida de Pedro. Ahora, ¿qué pasó aquí? Jesús seguía enseñando el evangelio del reino de Dios. En Lucas 4:18 él dijo claramente estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Es el mensaje de las buenas nuevas que trae perdón, que regala salvación y vida eterna. Las enseñanzas de Cristo eran totalmente distintas a los demás rabinos. Los demás rabinos se basaban en los escritos de otros rabinos. Mas Jesús, siendo Dios, Él era la fuente de la verdad divina. Lo que salía de sus labios de Él era la palabra de Dios. ¿No es esto maravilloso? Ese es el atributo que miramos aquí de Jesús. La fuente de la revelación divina del reino de Dios, al cual podemos entrar solamente por medio de la fe en Él. Cuando Jesús hablaba, era la voz de Dios. Jesús es Dios.
Dios en carne humana, y cuando Él hablaba, lo hacía con autoridad divina, porque Él es la fuente de la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Regresando a Lucas 5:2, al estar presionado por la multitud contra el agua, en el lago, Jesús voltea y ve 2 barcas que estaban vacías. Debido a que los pescadores estaban fuera de sus barcas, estaban lavando sus redes. Era muy común que al final de una jornada los pescadores lavaran sus redes para prepararlas para la siguiente ocasión. Estaba no solamente Pedro, sino también los hijos de Zebedeo. Ahora, Jesús, al mirar las 2 barcas, se sube a una de ellas, pero Él sabía en cuál barca se estaba subiendo. ¿Sabe? Cuando Jesús hace algo en su vida y en la mía, Él tiene detrás de ello un propósito. Él no solamente dice: a ver qué sale, ahí voy. No. Él ya sabe lo que quiere hacer en tu vida, sabe lo que quiere hacer en mi vida también. Si te da una bendición, Él quiere que tú le respondas con gratitud. Si te da una prueba, quiere que tú confíes en Él en medio de la prueba. O sea que sea lo que sea que Jesús nos permita pasar, Él siempre tiene un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito de Jesús al subirse a la barca de Pedro? El propósito era no solamente subirse a la barca de Pedro y estar dentro de la barca de Pedro, sino que Jesús quería llegar dentro del corazón de Pedro. Porque Pedro no era cualquier tipo, era un tipo bastante rebelde, bastante hablador, bocón. Sin embargo, el Señor lo iba a ganar. Si Él quería entrar dentro de la vida de ese hombre llamado Simón. Ya que junto con los hijos de Zebedeo, al leer la historia nos damos cuenta usted y yo que Jesús no era favoritismo de Cristo, pero Jesús tenía un grupo íntimo con el cual Él pasaba muchos momentos a solas. Especialmente cuando sanó a la hija de Jairo. ¿Quién iba con Él? Pedro, Jacobo y Juan. Cuando estaba en Getsemaní, ¿quién fue con Él? Pedro, Jacobo y Juan. No era favoritismo, pero era un grupo íntimo que tenía el Señor cerca de Él siempre. Entonces vemos que tenía un propósito también acerca de esto. Entonces Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que empujara hacia adentro del lago. Al estar Jesús dentro de la barca, Él ahora se libraba de la presión del gentío que venía hacia Él, pero también Él proporcionaba que todos lo pudieran mirar a Él cuando estaba enseñando. Además, el lugar apropiado donde Él estaba, el aire se llevaba sus palabras y la multitud podía escucharlo. O sea que todo tenía un propósito de lo que estaba haciendo el Señor. ¿Cuántos han ido a Israel? Híjole, qué poquitos. Vámonos a un viaje a Israel, hermanos. ¿Quiere ir? ¿Se avienta? Bueno, ya están apuntados. La cámara lo está grabando. El lugar donde ocurrió esto es algo maravilloso, hermanos. Como ellos usaban que el aire fuera y llevara todas sus voces, ¿no? O sea que era algo maravilloso lo que estaba haciendo el Señor aquí en este lugar. Pero yo me saqué este pensamiento. Jesús había venido para anunciar el evangelio del reino. Y escúcheme, sin importar las exigencias o las dificultades, Jesús no se desenfocaba en predicar la palabra de Dios. Y esto debería llamarnos la atención a nosotros, porque yo no voy el día de hoy a la iglesia. Creo que va a llover. No. Si algo me puede pegar algo afuera. Y a veces cualquier cosita nos impide compartir con alguien más las escrituras. Jesús no, Él buscaba la manera que se llevara a propósito el plan y el propósito por el cual Él vino a este mundo. Anunciar la palabra del Señor. De cuerde de su boca salía la palabra de Dios. Y hoy nosotros la disfrutamos aquí. ¿Sale? Segundo atributo. Jesús lo sabe todo. Versos 4 al 6. Jesús lo sabe todo. Como Dios, Él posee el atributo divino de la omnisciencia. O sea que Él lo sabe todo. Mira el versículo 4. Cuando terminó de hablar, Jesús en su mensaje a la multitud, dijo a Simón: boga mar adentro. O sea, mueve la barca hacia adentro y echad vuestras redes para pescar. Todo pescador enfrenta retos cuando sale a hacer su trabajo. Y a menudo, como en esta ocasión, no pescan nada.
Salen con las manos vacías, no importa lo experimentados que sean. Hay momentos en que no hay peces, o hay momentos en que no les da, no pescan nada. Sin embargo, Jesús, siendo omnisciente, Él sabía exactamente dónde se encontraban los peces. Cuando Juan habló de que Jesús es Dios en San Juan 1:3, mire lo que Él dice: todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando Pablo nos habló de la deidad de Jesucristo en Colosenses 1:16, dice: porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús, como Dios que Él es omnisciente y Él lo sabe todo. Ahora, Jesús tenía un conocimiento exhaustivo de todas las criaturas, incluso de los peces. Él lo sabe todo. ¿Sabía usted que Mateo 10:29 dice que Él sabe cuando un pajarillo cae a tierra? Mire lo que dice ahí: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así que, hermano, cuando usted mataba pajarillos, le va a dar cuenta a Dios de ello. Andaba con la resortera en el rancho, ¿no? Con la carabina. Me acuerdo de las carabinas que le ataban uno el tacra y ¡pum! Mataban. No le pegaba uno nada, pero bueno, andaba uno matando según andaba uno al cazador por allá. Ahora, a medida que vamos mirando esto, vamos a mirar más la omnisciencia de Jesús en esta historia. Cuando terminó su mensaje, le dijo: mete la barca hacia lo más profundo, Pedro. Y añadió: echad las redes para pescar. Podemos notar que aunque Jesús se dirige primero al dueño de la barca, a Simón Pedro, cuando da la orden de echar las redes, involucra a toda la tripulación, los amigos de Pedro que estaban en la barca de él. O sea que los involucra: echad las redes. Ahora, esta no es la primera vez que Pedro y Jesús se encuentran. Es la tercera vez, cuando menos, o cuarta vez. Su primer encuentro ocurrió en San Juan 1:40 al 42, cuando 2 discípulos de Juan, Andrés, y dicen que era Juan el que escribió el Evangelio, escucharon a Juan el Bautista decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dejaron a Juan y se fueron tras Jesús. Uno de ellos era Andrés. Andrés inmediatamente va por su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y lo lleva para donde está Jesús. Y Jesús, al verlo, le dijo: Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, una piedra, una roca. Ese fue su primer encuentro con Jesús. En Marcos capítulo 1 versículo 16, si bien lo tengo aquí, hubo un segundo encuentro cuando Jesús pasó a la orilla del mar de Galilea. Y ellos estaban ahí con sus redes también, pues, con sus barcas. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dice que dejándolo todo le siguieron. Aunque no le siguieron permanentemente, pero lo seguían como maestro. El tercer encuentro lo encontramos en Lucas 4, 38 al 40, cuando vemos que Jesús fue a la casa de Simón y tenía a las suegras de Pedro enferma allí, y Jesús la sanó, la fortaleció. Así que acá en Lucas vemos que a todas no lo seguían plenamente, pero sí seguían sus enseñanzas. Y eso es lo que tenemos aquí en esta historia que tenemos frente a nosotros cuando vemos todo esto. Ahora, al leer Lucas 5, ellos se habían regresado a su trabajo. O sea que empezaron a seguir a Jesús como un maestro, pero seguían trabajando en lo que ellos sabían hacer. ¿Qué sabían hacer? Pescar. Eran pescadores. Y en el verso 4 dice que ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Conociendo a Pedro, yo me puse a pensar, a veces tenemos que meditar nosotros cuando estamos estudiando la palabra del Señor, que la orden debió sorprenderle. ¿Recuerda cómo respondieron los de Nazaret? Cuando Jesús le decía: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos se quedaban escuchando las palabras que salían de su boca. Y, wow, cómo habla. Y de repente: ¿pero qué no es el hijo de José? ¿Qué no es el hijo del carpintero? Como que no encaja. Y Pedro debió pensar lo mismo aquí. Este es carpintero, es un buen maestro, pero de pescar no creo que sepa mucho este cuate. Como que echa las redes. O sea que tenemos que mirar todas las cosas, toda la historia, ¿no?
Jesús no era un pescador, era un maestro, era un carpintero. Y Pedro aquí como que las cosas no encajan. Es como si yo llevara mi carro al doctor. Doctor, el motor brinca, ¿no será el corazón? El doctor, mira, que lárgate de aquí. Loco, ¿qué tal? ¿Cómo va a estar el carro a mí? O llevar mi computadora al jardinero, compármela, ¿no? Pero si somos honestos, muchas cosas que Dios nos manda a usted y a mí no encajan, no tienen lógica. Piense en Abraham. Abraham sale y cuenta las estrellas. ¿Cuántas son? Son 50. Así será tu descendencia. Y Abraham dice, no tengo hijo. No tengo ningún hijo, Señor, ¿cómo va? Te voy a dar uno. Ahora, el mandamiento de Jesús: si tu enemigo tiene hambre, nos dice a nosotros, ¿qué nos dice? Dale un balazo. Eso es lo que pensamos nosotros humanamente, ¿no? Que no sufra mucho en la cabeza. No, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Me encanta lo que continúa diciendo el apóstol Pedro en Romanos 12 cuando habla del mismo mandamiento. Dice, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y cuando yo empecé a leer eso dije, yes, le voy a quemar el coco a esta gente. No, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza quiere decir, le vas a dar luz con tu testimonio cristiano o cristiana. Se dará cuenta quién vive en tu corazón. O sea que hay cosas que no tienen lógica, que no encajan, pero ¿sabe qué? Obedecer es lo mejor. Vemos que Simón a Jesús en Lucas 5:5, respondiendo Simón le dijo, note, maestro, epitates, jefe, comandante, un título de respeto para alguien que tiene autoridad, pero no una afirmación de deidad. Pedro contestó, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado. Cero. No hay ventas el día de hoy, cerramos la pescadería, Señor, no pescamos nada. En pocas palabras, ellos sabían el trabajo que estaban realizando. Los peces regularmente se pescan por la noche en el lago del mar de Galilea, porque es cuando por la noche suben hacia la superficie y son más fáciles de pescar. Pero durante el día los peces bajan a lo profundo de la mar y es muy difícil pescar los peces. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Y la orden de Jesús era contraria a lo que ellos hacían regularmente. Mas Simón recordó que este hombre no solamente era carpintero, pero no era cualquier carpintero, era un buen maestro, no cualquier maestro, expulsaba demonios, sanaba a suegras. Qué bendición, ¿no? Yo tengo a mi suegra en la casa, le digo, suegra, confía en el Señor. El Señor sana suegras, ¿eh? Así que Pedro añadió, mira lo que dijo, mas en tu palabra echaré la red, porque tú lo dices, porque tú lo mandas. ¿Notas esto? Jesús pide que echaran las redes, mas Pedro dijo, voy a echar una solamente porque no creo que... Así somos nosotros, ¿verdad? La orden que nos da Jesús la cumplimos a veces a medias. Señor, tú me pides que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. La voy a amar cuando me haga mis chiles rellenos. Andamos haciendo las cosas a medias a veces, ¿no? Él solamente echó una. El Señor dijo, échelas todas. Él echó una solamente. Ahora, no podemos negar que Pedro le creyó a Jesús. Contra toda posibilidad, en tu palabra lo haré, porque tú lo dices, lo haré. Yo puse un sil aquí. ¿No deberíamos actuar usted y yo de la misma manera que Pedro? Cuando llegamos a esas órdenes que nos da el Señor en las Escrituras, que no las entendemos y que dicen, esto no encaja. ¿Cómo que yo vaya y le pida perdón a esta persona si él o ella fue la que me ofendió? No encaja. Pero ¿sabe qué? Si nosotros somos obedientes, como fue Pedro, la bendición vendrá sobre nuestras vidas. Si el mandato de Jesús sorprendió a los discípulos,
lo que va a pasar enseguida los va a dejar con la boca abierta, llena de asombro. El Dios omnisciente Salvador se ve exactamente dónde estaban los peces. Recuerda más adelante una historia en Mateo 17:27, cuando el Señor le dijo a Pedro: Simón, vea y pesca un pescado y ya trae su moneda dentro de la boca. Págale a los impuestos a estos por ti, por mí. En San Juan capítulo 21 llegó, después de resucitado, llegó y les dijo: echa la red a la derecha, ahí hay peces. Pero yo quiero que usted y yo entendamos un principio bien importante. Las bendiciones de Dios para usted y para mí siempre están ligadas a la obediencia. ¿Quiere ser bendecido? ¿Quiere ser bendecida? Obedezca a Dios. Punto y aparte. No, es que no, obedezca. Pero no, nada. Obedecer solamente. Porque somos buenos para echarle para no, obedece, solamente obedecer. Y al saber nosotros que Jesús es omnisciente, Él lo sabe todo. Le voy a dar un versículo para que lo memorice. Y el que memorice lo voy a llevar a comer ahí en la próxima semana. Ojalá que no sean todos, porque me va a ser muy caro. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabe? Él siempre nos va a bendecir al Señor. Si nos corrige es una bendición. Si nos redarguye es una bendición. Todo es una bendición. Con lo que venga de Dios siempre hay una bendición. Tercer atributo: Jesús lo puede todo. Versos del 6 al 7. Sigamos leyendo versículos 6b al 7, lo que sigue diciendo. Dice: y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y eran ambas barcas de tal manera que se hundían. Vamos a dejarlo allí, solamente al 7. El hecho de que Jesús sabía la ubicación de los peces nos enseña su omnisciencia. Él lo sabe todo. Pero el tamaño impresionante y sin precedentes de la pesca reveló también que Él tiene todo poder, que Él es todopoderoso. O sea que su omnipotencia es un atributo único de Dios. En Génesis 18:14, Dios le dijo a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y yo le pregunto a usted y me pregunto a mí: ¿hay para Dios alguna cosa difícil, hermano, hermana? Jeremías 32:17 dice: porque nada es difícil para ti. Y Jesús dijo en Mateo 28:18: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo poder. Simón y los demás quedaron con la boca abierta ante enorme cantidad de peces. Sabía que no había ninguna explicación humana, pues la red se rompía. Hicieron señas a que viniesen a ayudarles. Vinieron. Y dice que ambas barcas se hundían de tantos peces. Yendo a Israel en el 2001, ¿sí, esposa? ¿Fue en 2001 cuando fuimos a Israel? Fuimos al mar de Galilea, y a la mitad del mar se para el barco, o del lago se para el barco, y se estudia esta historia. Y después nos llevan a comer a un restaurante que se llama Los Peces de San Pedro. Es interesante eso, ¿no? Y recuerdo que alguien le preguntó al mesero: oiga, ¿estos son los peces que Pedro pescó? Dijo: no, son los hijos de los que no pescó, dice. En otras palabras, el lugar es real. La historia es real, el milagro fue real también. Ocurrió. Un milagro. ¿Alguna vez le has oído usted una cosa que no entiende? Un milagro de parte de Dios. Dios le ha sanado de repente. De repente le sanó a un ser querido. Le dio un nuevo trabajo. Dios hizo un milagro en su vida. Después de la salvación, hermanos, mi vida, no entiendo por qué Dios me puso en el ministerio. Indio, Patarrajada, de Michoacán, con solamente estudios hasta el 6º grado. No me gustaba la escuela, honestamente. Llegado a los Estados Unidos a los 17 años, trabajando en el film, pescando
fresa, lechuga, jugando fútbol y terminando con highball. De repente me llama al ministerio. Yo digo, ¿dónde? No cuadra. Alguien que estudia, alguien que está en una universidad, alguien que va a un seminario. Mire, lo aprendí del pastor Greg Laurie, porque él también por ahí viene de ese tipo de personas. Él me enseñó 1 Corintios 1, 26 al 29. Mire lo que dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos los sabios, según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Verso 27, si lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Cuál es el fin? De que nadie se jacte en su presencia. Escritura. Es un milagro. Y Pedro decía aquí, ¿esto es un milagro? No lo puedo creer. Porque no es normal que a esa hora haya peces en ese lugar. Es irreal, decía él. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Que ocurriera un milagro. Recuerde, Él es el Dios omnipotente. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Cuarto atributo, Jesús es santo. Versos 8 al 10, la última parte del versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, ¿qué dijo? Leámoslo juntos. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Viendo Simón Pedro la evidencia de la pesca milagrosa, quedó abrumado al comprender que estaba frente a un Dios santo. Escucha esto. Dándose cuenta de que aquel que podía ver las profundidades del lago también podía ver las profundidades de su corazón, sintió una convicción muy grande. El apóstol, no era apóstol, pero era Pedro, Simón Pedro, que era él, lo que era él. Dice el verso 8 que Pedro, viendo esto, ¿qué vio? No solamente el milagro, sino que pudo ver la persona que tenía frente a él. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí que soy pecador, un hombre pecador. Ahora ya no usa la palabra epitates a referirse Señor, ahora le llama Kurios, Adonai. O sea que al ver lo que sucedía, la pesca milagrosa de los peces en las barcas que se hundían, lo único que Pedro pensó, este es un Dios, estoy ante el Dios santo aquí, Él es Dios. Y al darse cuenta que estaba ante el Dios santo, solo cae de rodillas y le pide que se aparte de él. Recuerde esto, Jesús ya le había pedido a Pedro que lo siguiera anteriormente. Pedro debió sentir una gran convicción. Y déjame decirte algo. El día de hoy la iglesia está sufriendo mucho. Pero no solamente está sufriendo por gente que ya no se congrega, sino sufre mucho porque hay gente que se congrega y nunca realmente ha sido creyente. Y cuando llega el momento de la invitación de recibir a Cristo, les da vergüenza levantarse y decir, no, pues todos creen que soy creyente, madre vergüenza, ya tengo varios años aquí, todos creen que soy creyente, pero ¿cree Dios que eres creyente? A veces es tiempo de examinarnos. ¿Estoy realmente caminando yo con el Señor? Porque déjame decirte una cosa, Jesús está aquí. Tú el día de hoy puedes venir y caer de rodillas ante Él y decirle, apártate de mí, Señor, soy un hombre o soy una mujer pecadora. Vamos a explicar qué significa eso, porque eso nos debe de hablar aún más a usted y a mí.
Oro que este sea tu convicción y mi convicción, que hoy día caigamos de rodillas. La respuesta de Pedro, llena de temor y arrepentimiento, es característica de aquellas personas que están en la presencia del Señor. ¿Has estado tú en la presencia del Señor? Cuando tú lees tu Biblia en tu casa, ¿crees que estás ante la presencia y que Dios te está hablando directamente a ti? ¿O lees porque eres creyente? Tengo que leer 2 capítulos porque soy cristiano, sino ¿qué va a decir la gente que no estoy leyendo? ¿Crees que estás delante de la presencia? ¿Que Él te está hablando? ¿Recuerdas a Moisés cuando estuvo en la presencia del Señor? En Éxodo capítulo 3. Moisés era cuidador de ovejas, cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Y dice que cierto día llegó al monte de Horeb, el monte de Dios, y él miró una zarza que ardía y no se consumía. Y la curiosidad dijo: yo voy a ir a ver qué es esto. Pero cuando llegó cerca, oyó la voz de Dios que le hablaba desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde tú estás santo es. Y la respuesta de Moisés fue inmediata. Dice que inmediatamente él se tiró al piso, dice, y tuvo miedo de mirar a Dios. Me llama la atención a mí este hombre, porque es el hombre que ha sufrido más, aparte de Cristo, el que sufrió más, pero él es un hombre que sufrió bastante. Y todo por una plática que ocurrió en el cielo, de acuerdo al capítulo 1 y capítulo 2. Dice que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, entre los cuales venía Satanás. Y le preguntó Dios a Satanás: ¿de dónde vienes? Dijo: pues vengo de inspeccionar la tierra, ando examinando a los hombres. Ya miré a Jonathan, ya le eché ojo. O ya miré a Julano, ya miré a Sutano. Eso es lo que hace el diablo. Nos está a ver dónde tenemos los lugares débiles. Y le dijo Dios: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Varón temeroso de Dios, apartado del mal. Dice: ya es claro. Si le tiene rodeado con un cerco de protección, todo le das. Tiene chivas, borregas, tiene de todo. ¿Qué le preocupa? Dame permiso de quitarle todo lo que tiene, si no te maldice en tu propia cara. Y en un solo día Satanás le quitó todo lo que tenía, incluyendo sus 10 hijos. Imagínense perder 10 hijos de un puro jalón. Si perder uno, yo he visto gente que le batalla bastante. Perder 10 de un jalón. ¿Cómo respondió Job a la prueba? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. El diablo no paró allí. En el capítulo 2 vemos que insiste nuevamente. Y le dice Dios: ¿miraste? Sí, pero deja que toque su cuerpo, su piel por piel. Dijo: corre. Y dice que le dio una sarna desde la coronilla hasta la planta del pie. Job se rascaba con un tiesto. Vinieron sus amigos que a consolarlo y le acusaron. De esos amigos son enemigos, ¿no? Y en su momento difícil, Job empezó a hacer preguntas. Él buscaba un refri, no entendía lo que estaba pasando. Y llegó un momento en que Job quería preguntarle a Dios: ¿por qué? Y si usted lee el capítulo 38 al 42, ve que Dios no le permite que él haga preguntas. Y dice: no, yo te voy a preguntar, Job, y tú me vas a contestar. Mira las preguntas que le hizo Dios a Job. Quiero que usted, a ver si las podemos contestar usted y yo, porque a lo mejor somos más inteligentes que Job, usted y yo. Mire lo que le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y yo pienso que aquel nomás se metía el dedo en la boca. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Quién encerró las compuertas del mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Le hizo más de 50 preguntas y no pudo contestar ninguna. Y en el capítulo 42, versos 5 y 6, mire lo que contestó Job a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, dice. ¿En qué? Y me arrepiento en polvo y ceniza, tirado al piso. Señor, de oídas te había oído. Y quizás hay mucha gente en la iglesia de hoy que solamente de oídas sabe de Dios. Pero ojalá que sean como Job, que el día dice: ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué en polvo? Porque el polvo es lo peor, lo más bajo, polvo de la tierra. Ceniza porque es lo que deja el fuego, no sirve para nada. Arrepentido estaba allí. ¿Qué le parece el profeta Isaías en el capítulo 6? Cuando se murió el rey Usías, todo Israel estaba
más bien Judá estaba triste, porque el rey Usías había sido un buen rey. E Isaías, concerniente por la pérdida del rey, fue al templo en busca de dirección. Y cuando llegó al templo se encontró con Dios, con una visión de Dios que estaba sentado sobre un trono. Y dice que había serafines volando alrededor de él, con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y no cesaban de decir: santo, 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 el Señor Dios de los ejércitos. Cuando Isaías miró todo esto, se dio cuenta ante quién estaba. Y el verso 5 dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Siempre que una persona está delante de Dios, no hace más que caer de rodillas a sus pies. Alguien dijo así: arrepentimiento, escúchame, arrepentimiento no es cuando tú decides cambiar o hacer mejor las cosas. Oh, ya voy a cambiar, mi amor, ya voy a cambiar, voy a hacer mejor las cosas. Eso no es arrepentimiento, sino que es cuando tú le dices a Dios en agonía: huye, te hago daño, pero no me dejes. ¿Entiende? En pocas palabras, Simón Pedro le decía a Jesús: reconozco que no soy la persona adecuada para estar contigo, ni para asociarme contigo, siendo tú un Dios santo. Pero en su respuesta le decía: tendrás que correrme si quieres que me vaya. No me voy a ir, yo quiero estar contigo. Hermanos, cuando de verdad estamos arrepentidos, reconociendo que hemos pecado, que hemos fallado, y le pedimos perdón a Dios, no nos queremos alejar de Él. Queremos estar cerca de Él, lo más cercano posible. Esto es arrepentimiento. Y vemos que esto que está viviendo Pedro se transmitió a los que estaban cerca de él en el versículo 9 y en el versículo 10 también, a los hijos de Zebedeo. Todos ellos estaban frente a la presencia de un Dios santo y hay esta sensación de temor. Pero no es un temor de miedo, sino es un temor del cual no quieren apartarse. Un temor que quieren estar allí, cerca de Él. Último atributo, el quinto: Jesús es misericordioso. ¿Cómo respondió Jesús en el versículo 10, versículo B, en la parte B? Pero Jesús le dijo a Simón: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. En medio de ese momento de temor, de reconocer su pecado, Pedro quiso alejarse. Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Pero en realidad lo que Jesús más deseaba de Pedro es que se acercara a Él. El momento exacto en que el pecador siente el mayor alejamiento es el punto en que Jesús busca la reconciliación. Escucha, por favor, jamás, jamás, pero jamás encontraremos a un Dios tan misericordioso como Cristo. Nunca. Aquí está mostrando su misericordia el Señor. No vamos a encontrar un Dios tan misericordioso. Pero cuando tú vienes confesando tu pecado, arrepentido en polvo y ceniza, y dices como dijo Pedro: no merezco estar aquí, Señor, apártate de mí. El mismo Dios te dice: no temas, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Pedro, voy a hacer contigo lo que te dije que iba a hacer antes. ¿Te acuerdas que te invité a ser un pescador de hombres? Bueno, desde ahora tú serás un pescador de hombres. Pescador de hombres significa literalmente capturar vivos. Los peces los capturaban para matarlos y cocinarlos, pero los hombres se cocinan para llevarlos a Cristo. 3,000 almas en su primera predicación de Pedro. Hoy se necesitan 3,000 predicadores para que una persona venga a Cristo. Falta la unción. Ahora, mira esto. A mí me llamó la atención esto. Cuando tú vienes al Señor con un corazón arrepentido, déjame decirte que Él no te va a rechazar. Salmo 51 es el salmo del arrepentimiento de David. La historia de David es una historia que nos llama la atención a todos los creyentes. David, siendo el rey de Israel, tenía 50 años aproximadamente,
estaba en la cumbre de su reinado, rey famoso. Ve a una mujer que se baña, llamada Betsabé, la toma, se acuesta con ella, comete adulterio. Cuando ella le dice que está embarazada, manda a traer al esposo para hacerle chivo los tamales, para que se acueste y le haga creer que es su hijo. Urías no se come el cuento, se regresa a la batalla, pero el rey David le da una carta a Urías en su mano y le dice: dásela al general. Y en la carta decía: ponlo enfrente para que muera. Entonces, cuando muere Urías, David finge traer a Betsabé como una de sus esposas. Y él dijo: colorín colorado, el cuento se ha acabado, todo hice bien, gloria a Dios, aleluya. Porque a veces los hombres somos así, queremos tapar todo. 1 año duró David sin confesar su pecado. Lea el Salmo 32 y vea cómo vivió David su vida en ese tiempo. Inundo de lágrimas mi cama, dice. El pecado me tiene aquí agobiado, pero no lo confesaba. No fue hasta que Dios mandó al profeta Natán y le contó aquella bella historia en donde le decía Natán a David: David, ¿qué te parece? Había un hombre rico que tenía muchas ovejas y tenía un vecino que tenía solamente una, era como su mascota en casa. Pero cuando vinieron a visitar al hombre rico unos familiares, en lugar de matar unas ovejas, le robó la oveja al vecino y la mató para darle comer. Y el rey David se encendió en ira, se puso como tomate y dijo: ese hombre debe de morir y debe de pagar 4 veces lo que hizo. Y Natán le apunta con toda la mano: ese eres tú, David, porque teniendo tantas mujeres en tu reino, le robaste a Urías su mujer y no contento con eso la mandaste matar. Y el Salmo 51 es el salmo del arrepentimiento. Mire lo que dice en los versículos 1 y 4. Me llamó la atención, se lo voy a leer. Ya se me quitó esta cosa. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El verso 4 me fascina. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Más adelante dice: crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Pero en el versículo 17 dice algo muy, muy importante: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y aquí Simón Pedro estaba roto por dentro. Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Si tú el día de hoy te das cuenta que es Dios el que te está hablando, si te das cuenta que Él te está mostrando que necesitas arrepentirte, que estás viviendo mal, que estás solamente viviendo una vida cristiana de máscara, porque es muy popular la máscara el día de hoy. Pero si el día de hoy tú, como Pedro, vienes y te tiras a sus pies, o yo, si soy el que estoy así, vengo y me tiro a sus pies y le digo las palabras de Pedro: apártate de mí, soy un pecador. Recuerda, un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. San Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amigo, si hoy el Espíritu te está dando convicción, responde. Ven a Jesús, ven humillado, ven como hizo Job, arrepentido en polvo y en ceniza, o como Isaías, muerto, o como Pedro. Jesús tendrá misericordia de ti, te dirá: no temas. A Pedro le dijo: desde ahora te haré pescador de hombres. Qué bonito escuchar de parte de Dios esas palabras: no temas. ¿Qué pasó en el último versículo? Versículo 11: dejándolo todo, le siguieron. Este fue el llamado formal y permanente de Jesús a estos 3 hombres: a servir tiempo completo. Cuando trajeron sus barcas a tierra, ¿qué dice ahí? Dejándolo todo, le siguieron. Simón estaba mirando la pesca de su vida. Simón tenía una empresa y su empresa o su trabajo era pescar peces. Nunca había tenido una mañana como esta, en donde hubiera una barca llena de peces hundiéndose. Era el mejor momento, la mejor pesca de su vida.
Estoy seguro que ningún pescador había logrado tantos peces como ellos ese día. Pero al ver Simón, ante quien estaba la fuente de la verdad divina, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios santo, acudió a su misericordia. Lo que aquí podemos ver es que Simón Pedro no está pensando en hacer negocio con lo que está pasando allí. Porque es fácil pensar que Pedro dice, pues esto me conviene. ¿A qué horas vienes mañana, Señor, para otra pesca como esta? Es más, mira, vamos a mitad y mitad. Así somos los seres humanos, siempre queremos tomar ventaja de las cosas. El negocio puede prosperar. Esto no es lo que deseaba. Él no deseaba traer a Jesús para que estuviera en su barca solamente. Él deseaba seguir a Jesús. Fue el momento decisivo de su vida. Lo voy a dejar todo, Señor. Te voy a seguir a ti como mi Señor. Es decir, voy a ir en pos de ti. Porque lo que yo vi que hiciste es sublime. Es increíble. Es algo que nunca había visto. Es algo que solo Dios puede hacer. Y tú eres Dios. De seguro pensó, ¿con quién me quedo? ¿O con quién me voy? ¿Con los peces o con Jesús? Tiene que llegar el momento en que tú y yo tenemos que tomar esa decisión también. ¿Qué es lo que voy a hacer en mi vida? ¿Voy a seguir viviendo esta vida mediocre que tengo en medio del miedo y temor? Voy a seguir a Jesús y voy a confiar en Él. Pedro tomó esta decisión. Le dieron la espalda a su negocio y siguieron a Jesús. Algunos dicen que este fue un llamado especial para ellos, pero yo creo que es un llamado para todos en esta manera. Escúchame. El llamado de Jesús no quiere decir que tú debes dejar tus responsabilidades. Que hoy día salgas de la iglesia y le digas a tu esposa, hasta la vista, vieja, y nos vemos. A ver cómo le haces. Hijos, que les vaya bien. Ahí nos vemos. Voy a seguir a Jesús. Eso no significa esto. No malentiendas. Sino lo que quiero decir es no seguir viviendo con Jesús en tu barca para tus propósitos, sino más bien es decirle a Jesús, Señor, mi vida es tuya, quiero vivir para ti, quiero vivir a tu manera, quiero ir a donde tú vayas, quiero hacer lo que tú me pides, yo lo haré, no me importa que lo tenga que dejar todo, te voy a seguir aunque nadie te siga. Es una decisión. Por eso quiero concluir con esto. El llamado, la invitación que hizo Jesús a seguirlo. Lucas 9:23, voy a correr rápido porque me faltan 5 minutos solamente. Bueno, no hay otro servicio, ¿verdad? Le damos, ¿no? Lucas 9:23. Ve tu Biblia, por favor, mientras tomo agua. Ve ahí, por favor. ¿Lo tenemos? Leámoslo. Y decía a todos, nota la frase esa, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Veamos las 3 cosas que pide Jesús aquí. Niégate a ti mismo. Nos habla de rendirnos completamente a Él. La ilustración que encontré en la Biblia, que fue la que Dios me mostró para mostrársela a ti, fue Isaías 6:8. Cuando Isaías estaba delante de la presencia del Señor y el Señor le envió un ángel que le tocara su boca y lo limpió, él escuchó a Dios que decía, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías fue, heme aquí, envíame a mí. Lo que Dios pide de cada uno de nosotros aquí al decir niégate a ti mismo es una entrega total. Un cántico clásico que escuchábamos hace años y que le voy a pedir a los jóvenes que lo canten, porque ya se ve que están cantando himnos últimamente, es este que dice, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Niégate a ti mismo. Entrégate, ríndete a Él. Toma tu cruz cada día. Nos habla de una muerte diaria. El eslogan para los seguidores de Cristo podría resumirse apropiadamente solamente en 3 palabras. Ven a morir.
Porque la cruz en aquellos días era símbolo de tortura, de muerte, de sufrimiento. No era una cruz de 24 quilates para cargar en el pecho con pelos ahí, canas que tiene uno ahí enfrente. Ay, la traigo. Le desabrocho uno la camisa para que la vean. No. Era lo que el apóstol Pablo dijo a los Gálatas en 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Sígueme. ¿Qué significa sígueme? Sígueme significa seguir a Jesús donde quiera, cuando quiera y en lo que sea. Viene a mi mente aquellos 3 falsos seguidores de Cristo en Lucas 29, 56 al 62. Mientras Jesús se dirigía a Jerusalén, uno le gritó, y era un escriba el que gritó esas palabras: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Eso es seguir a Cristo donde Él quiera. Jesús, que conocía su corazón, le dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. ¿Quieres venir? No hay respuesta. Era solamente, buscaba la comodidad. Mucha gente seguía a Jesús, Él buscaba la comodidad. Por eso Él dijo: no, aquí conmigo no hay comodidad. A otro Jesús le dijo: sígueme. Sí, Señor, pero déjame que primero vaya en tierra a mis padres y después te seguiré. Jesús le dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú ven y anuncia el reino de Dios. ¿Quiere decir que sus papás estaban muertos? No, Él decía: deja que se mueran mis padres, y cuando se mueran y me den la herencia, entonces yo te voy a seguir. Conveniencia, ¿no? Y otro le dijo: Señor, te seguiré, pero primero deja que vaya a mi casa y me despida de mis amistades. Jesús le dice: cualquiera que pone su mano al arado y voltea para atrás no es apto para el reino de Dios. Con Jesús las cosas son serias, hermanos. No es de que voy a seguir a Cristo a mi manera, tiene que ser a su manera. No cuando yo quiera, sino cuando Él quiera. Tenemos que entender eso de una vez por todas. Pedro tomó la decisión ese día, dejándolo todo, se fue. ¿Qué tienes que dejar tú? ¿Qué tengo que dejar yo para seguir a Cristo? Lo sabes, yo lo sé. Amigo que me escuchas, que estás en las líneas cibernéticas o que estás dentro del santuario el día de hoy, ¿qué tienes que dejar tú para seguir a Cristo? ¿Sabes lo que Cristo te pide a ti, amigo, amiga? Que dejes tu pecado, que dejes tu vida sin fruto, sin beneficio, y que te entregues a Él. Él hace un llamado especial a todo aquel que a toda no le conoce: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Jesús siempre está invitando al pecador a venir a Él. Y lo que Él te pide el día de hoy es que tú el día de hoy vengas arrepentido de tus pecados y le pidas perdón y le pidas que entre en tu corazón. Al momento que tú hagas esto con fe, Él hará lo que tú le pides. Así que si tú eres hermano en la fe, hermana en la fe, y el mensaje te ha hablado en donde tú vienes a la iglesia, pero tu vida no está donde debe de estar, y tú lo sabes, porque nadie más lo sabe, tú lo sabes, que el día de hoy el Espíritu de Dios te lleve a lo que llevó al apóstol Pedro: a tus rodillas, aquí o en tu casa: Señor, apártate de mí, soy un pecador. Huye de mí, yo te hago daño, no me dejes. Arrepentido, arrepentida. Pero si tú, amigo que me escuchas en línea o aquí en el santuario, el día de hoy deseas entregar tu vida a Cristo, es solamente por medio de una profesión de fe, una oración, en donde tú, arrepentido, contrito y humillado, vienes y le dices: reconozco que soy pecador, pero perdóname. Aquí están mis pecados, tómalos. Tú pagaste por ellos en la cruz del Calvario. Pero también le dices: ¿sabes qué, Jesús? Yo te abro mi corazón. Siéntate en el trono, gobierna mi vida. Si quieres hacer eso, yo te voy a hacer una oración, y si tú la repites con fe, Jesús hará su parte. Él ya hizo la mayor parte, Él pagó el precio. Pero ahora quiere que tú vengas y le pidas perdón y le invites a su corazón, y Él hará el resto. Jamás te arrepentirás de haber hecho esto. ¿Por qué? Porque no solamente vivirás con tus pecados perdonados, sino que tendrás paz en tu corazón, tendrás gozo en tu alma y la seguridad o la esperanza segura que cuando mueras o Cristo venga por su iglesia, tú irás con Él. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nada al Padre sino solamente por medio de Él.
Así que ora conmigo esta oración. Mientras todos los cristianos están orando, por favor, inclinen su rostro, cierren sus ojos. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago. Así que orando los cristianos, amigo, amiga, que estás en el santuario, que me ves en las líneas cibernéticas, si el día de hoy tú quieres entregar tu corazón a Jesucristo, ora conmigo esta oración, pero hazla con fe. Mi Padre Celestial, hoy te pido perdón por mis pecados. Límpiame, perdóname. Me arrepiento de corazón. Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón. Ven y entra en mí. Sé mi Señor y mi Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo y llame con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Si estás en línea, llámanos por teléfono y con gusto te vamos a contestar. Si no, deja el mensaje y te llamamos enseguida. Regalarte una Biblia y darte los primeros pasos de tu caminar en Cristo. Pero si estás dentro del santuario y el día de hoy hiciste esta oración, el día de hoy realmente Dios te habló y te arrepentiste, pediste perdón a Dios, si nos dejas saber, por favor, queremos gozarnos contigo. Si levantas tu mano y dices, pastor, yo hice la oración con usted el día de hoy, hoy me entregué a Cristo. Si lo hiciste, déjanos saber. Queremos también ayudarte, queremos ser instrumentos en las manos del Señor para guiarte, ayudarte. O sea que el trabajo de la iglesia eso es, no solamente es alcanzar las almas para Cristo, sino también disipularlas. Así que si alguien hizo la oración, si levantas tu mano, ¿alguien está aquí? ¿Okay? ¿Todos somos cristianos? Ahí tenemos a alguien, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Sabe? A veces nos cuesta levantar la mano. ¿Qué dirán? No es para avergonzar a nadie. La vergüenza la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Es para ayudar. Así por ahí vuelvo a preguntar, ¿alguien más hizo la oración de este lado? ¿Todos somos cristianos de este lado? Hablemos a uno. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Bien. Entonces los discipuladores ahí están para hacer su trabajo. Tenemos una persona aquí al frente y tenemos atrás. Es de que vamos a ponernos de pie los demás y vamos a cantar un canto más y regreso con la bendición sacerdotal.